Para conocer más detalles sobre este álbum, hoy nos acompañan. Si se pueden presentar brevemente, por favor, Mau. Mauricio, baterista de Oz. Ok. Alex. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Camacho, vocalista de Putrescence y muchos otros proyectos más por ahí. Ok. Y finalmente, el buen Exodia. Hijo de su chingada madre. Bueno, pues yo soy Exodia y yo participo en el canal de Balagardones, donde presentamos videos de bandas nacionales. También manejo otro canal que es Metal Libre, donde hablamos de libre y metal. Pues aquí estamos para estar diciendo verdades, no se van a enojar, ¿no? No, yo espero que no. Pues les recuerdo que estaremos leyendo sus opiniones en Facebook, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como La Estructura del Infierno. La primera pregunta es para cada uno, empezando por Mau. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de El Caos AD de Sepultura? Pues entrando a la secundaria, me cambió mucho ese disco por la forma en que la batería y es mi primer recuerdo más hacia tocar, y eso me cambió de tocar ahora. Ok, Exodia. Hijo de su chingada madre, el Chaos AD de Sepultura. Bueno, yo el primer track que escuché fue Territory, ¿no? Y a mí sí me impactó mucho el asunto de meter ahí como otros estilos ya completamente en el álbum. Fue bueno en su momento, pero confieso que después de Arise, pues sí fue un bajón para mi gusto, pero es buen álbum, ¿no? Pero sí nos marcó en aquel entonces este álbum de Sepultura, ¿no? Alex. Pues fíjate que mi primer acercamiento con este disco, y creo que fue lo que más me marcó, fue una etapa entre secundaria y preparatoria. Yo me acuerdo que para entrar a la preparatoria yo estaba haciendo unos cursos muy engorrosos para entrar a hacer el examen de la preparatoria. Y en este lapso de tiempo mi hermano fue alguna vez al Chopo y me compró un VCD pirata de ese entonces que se llamaba el Chaos DVD. Traía tres videos de Sepultura que eran muy importantes, que traía el de Barcelona, el concierto de Barcelona, y traía todo un material muy interesante sobre el Chaos AD. Yo no tenía ese disco, no lo había escuchado en su totalidad, pero bueno, traía ahí los videos. Y a mí me marcó muchísimo el video de Refuse Resist. Entonces creo que ahí fue como también mi primer acercamiento y algo que me acuerdo muchísimo, y sobre todo de esa época, y todo este discurso político y las escenas que trae el video de Refuse Resist. La verdad me marcó muchísimo y creo que también me influenció mucho a la hora de querer proyectar ciertas ideas en la lírica, ¿no? Ok, Exodia, tú mencionabas hace un momento que para ti fue un bajón. Entonces, ¿cuáles serían esas diferencias que encuentras entre Arise y Chaos AD? Bueno, lo que pasa con Chaos AD, estos amigos cuando lo lanzaron en algunas entrevistas donde estaba yo de mitotero en aquellos años, decían que necesitaban refrescar ideas, por eso tenían que experimentar con ciertos sonidos y se inclinaron mucho al aspecto tribal de lo que es Brasil, su país pues de origen, ¿no? Entonces, como yo estaba muy acostumbrado al trash agresivo fuerte y más al de la bahía de California, pues entonces sí te mueve el tapete, pero tiene tracks muy buenos, ¿no? Ok, Mau, hablabas un poco también de la percusión. Ellos venían de hacer thrash, venían de hacer death. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál crees que es la diferencia que encuentras en este disco con respecto a los anteriores? Mucho pues ahí empezaron las raíces, ¿no? La onda percusiva que traen ellos, ¿no? La manera de la cadencia, del baile, de todo. Y a pesar de que no es pues un trash como
como estábamos acostumbrados, pues tiene mucho poder, ¿no? O sea, los tonos, cómo tocan, más cadencioso todo. O sea, la forma, la métrica, ¿no? Como la voz, eso pues, fue un parteaguas de muchas otras cosas, ¿no? Que ahora están pues de moda. ¿Crees que de alguna manera este disco sí fue una especie de antes y después, tanto no solo para la banda, sino para otras bandas o para la escena en general? A la música, yo digo que ahí cambió muchas cosas del metal, ¿no? Ahí pues era el orgullo de Brasil, ¿no? O sea, solo el fútbol y Sepultura, no había más en Brasil, ¿no? Y le dio un poder a algo latino, algo de raíces, ¿no? Lo que todo el mundo queríamos, ¿no? O sea, alguien que se quejara de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ya no son letras nada más del diablo, ¿no? Y pues, se metieron mucho en lo social y pegaron porque pues, el video ¿no? El ganó, ¿no? O sea, el más visto, ¿no? Así, fue una época de que todavía el metal era muy true, pero era ya de moda, por así decirlo, ¿no? Sí creció mucho y le dio otro auge a algo que otros oídos no estaban acostumbrados porque ya se hizo más cadencioso, ¿no? Más pegajoso y la gente pues sí le gustó esa parte, ¿no? Ok. Aunque se lanza en el 93, las ideas que en la banda se van incubando al parecer desde el 91. Uno de estos sucesos es una gira que realizan por Indonesia, donde experimentan la capacidad que tiene la policía para reprimir a la gente que está en un concierto, la que temen que se manifieste de alguna manera violenta. Y como mencionaban, a esa nostalgia por Brasil, porque ya están viviendo en Phoenix. A ti como músico, Alex, ¿de qué manera has sentido que te pueden llegar a afectar cosas como estas a la hora de componer las letras de las canciones que haces? Pues mucho, y de hecho estas situaciones o estos momentos en los que en una sociedad la autoridad reprime a ciertos sectores de la población es algo que sucede muchísimo en América Latina en general. Entonces creo que al menos de mi parte pues es algo que se puede vivir todos los días y no necesariamente tienes que ver a un grupo de policías golpeando personas como se puede vivir o como lo llegaron a ver los de Sepultura en ese concierto, sino que pues simplemente tú lo ves en los contrastes sociales que existen, en la desigualdad y en la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Como tal. Entonces esto tiene muchísimo que ver a la hora en la que tú escribes letras, y más allá de inclusive a lo mejor centrarte y llegar y querer escribir algo exclusivamente sociopolítico, sea de lo que sea el tema de lo que tú quieras hablar, siempre hay una influencia del lugar de donde tú provienes. Entonces en este aspecto pues México tiene mucho que ver, y Sepultura creo que, y sobre todo este disco de KOCD, creo ya también lo venían manejando desde Rise. Creo que el KOCD no nada más habla de estos temas sociales, hay temas que inclusive tratan sobre los experimentos que se hacen con la naturaleza. Biotech is Godzilla creo que retrata muy bien esta parte del disco, y en Territory también tiene ahí un rollo muy, muy extenso sobre toda esta guerra por conquistar zonas a través del mundo, ¿no? Entonces, sí, creo que definitivamente Sepultura es la ventana vamos a llamar a lo mejor al mainstream de una banda tan importante, y traer los temas realmente crudos del mundo, ¿no? Y obviamente de Brasil. Ok. El productor, en este caso es Andy Wallace, y decide llevárselos a grabar a Gales, que bueno, para la banda fue un beneficio porque a diferencia de los Movie Sounds en Florida, pues no tenían otras bandas con quien convivir, y bueno, también estaban alejados del desmadre, de las condiciones difíciles que podían llegar a experimentar en su natal Brasil. Y uno de los primeros cambios que trae es grabarlos pues tocando como si estuvieran en vivo, lo que implica que en este caso Paulo Jr. Grabara por primera vez el bajo
porque bueno, se sabe que los anteriores discos, tanto Max como Andreas grababan el bajo en el estudio y él él tocaba solamente en vivo. Exodia, ¿cómo aprecias que esto afectó el sonido de la banda? Ay, cabrón, pues definitivamente yo pienso que no afectó. De hecho, hay bandas como Slayer que los álbumes más icónicos los grabaron así como si fuera una sesión, como un ensayo. Yo pienso que en lugar de entregarnos algo plastificado, Sepultura en tres que querían proyectar al plasmarlo de esa manera. De hecho, no creo que haya sido malo. De hecho, fue muy bueno y el resultado ahí está, la verdad. Ok, y Mau, nos mencionabas también esta parte, digo, me llama la atención que sabemos que Monte Conner, el A&R de Roadrunner Records, perdón, los firmó pensando que pues siempre iba a ser como interesante, pues si no su música, por lo menos decir que eran de Brasil. Tú mencionaste algo al respecto, pero ¿crees que se puede encontrar o se podía en aquel momento encontrar y hacer una distinción de la nacionalidad en lo que se componía, aunque cantaran en inglés? Estás muteado, perdón, Mau. Ya, perdón. Pues ellos explotaron mucho esta onda primitiva, ¿no? Esta onda de las raíces, y pues llama mucho la atención a los europeos, les llama mucho esta onda, ¿no? Y estos cabrones tienen sangre toda italiana y pues se supieron manejar bien, o sea, como grupo, como empresa, como, pues, no sé, yo creo que sí es algo de Centroamérica para el mundo, sí fue algo muy grande. O sea, ahorita ya es como, ya hay más cosas, ¿no? Ya explotó toda esta onda, pero en su momento sí Sepultura fue otra, pues es algo icónico esto. En algún punto Max Cavalera comentó que durante varios años tuvo que esconder su gusto por el punk y el cross que hacían bandas como Discharge, Chromax, porque sentía que había una rivalidad muy fuerte y hasta violenta entre los fans de un estilo y otro. Alex, ¿a ti te tocó en algún momento vivir algo así? ¿Una rivalidad con la gente del punk? No, yo afortunadamente he podido como llevarme chido con varios estilos, bueno, con gente que representa otros estilos musicales. Conozco gente que le gusta el punk, conozco gente que le gusta muchísimo el cross, conozco gente que le gusta mucho el reggae, conozco gente que le gusta mucho el ska, y es una relación más de músicos, más allá de esa competencia. Y ahorita creo que es un poco difícil poder comparar esta situación, porque ahorita vivimos tiempos que es un poco más de apertura ideológica y de apreciación musical, afortunadamente, gracias a la era de comunicación que se vive hoy en día. Creo yo que tiene mucho que ver. Sin embargo, lo que sí, y esto sucede mucho en México, mis compañeros aquí no me dejarán mentir, hace mucho tiempo, por ahí del 2005, quizá 2006, había muchísima rivalidad entre death metal, black metal, heavy metal, y una banda y un show tenía que ser exclusivamente de death metal, porque la gente que escuchaba black metal no podía estar en un lugar ahí, ¿no? Tenía que ser siempre true el rollo. Entonces aquí en México se compraron muchísimas ideas así, y la verdad sí era un poco chistoso ver estas pequeñas riñas. Afortunadamente nunca llegaron a más, al menos nunca me tocó ver algo así aquí, pero creo que eso ya poco a poco ha ido dejando de existir. Seguramente todavía habrá algunos brotes de eso, pero ya poco a poco ha ido aflojando esto. Exodia, tú que eres también de la vieja guardia, ¿a ti sí te tocó vivir una rivalidad más fuerte entre estos estilos musicales? Hijo de la chingada, a mí me tocó la rivalidad del black metal contra el mundo. En esta zona del país, en el noroeste, sí se manejaba, pero fue una época bien corta. De hecho, antes de que sucediera eso, en esta zona se veía mucho las tocadas que participaban punks,
esquetos, como digo yo, de scat, sí, tocaban heavy metal, se usaba mucho a principios de mediados de los 90, ¿no? Principios de los 2000, pero siempre hubo una unidad en relación a todos los géneros, ¿no? Sí, después, ya entrando a los 2000, cada quien empezó a agarrar su camino y se ha respetado mucho el asunto, pero aquí en esta zona era black metal contra todos. ¿Pero llegó a ponerse violenta alguna vez? No. Nada más era como de palabras. No, nada violento, ¿no? O sea, el asunto, ellos nomás platicaban y echaban mierda y de aquí para allá y de allá para acá, pero nunca se llegó a un enfrentamiento. Ya con el tiempo, ¿verdad? Ya empezaron las bandas a integrarse y hoy en día ya andan los cabrones muy contentos. Mau, ¿y a ti te tocó algo en la línea? Pues así rivalidades, pues no, o sea, pues siempre todo está, o sea, nos está muy cagado, ya todos pedos bailaban cumbias, entonces ya no veía que se enojaran unos con otros, está cagado, pero no. Pero era lo que pasaba, ¿cierto? Sí, ya todos pedos bailan cumbias, dicen. Bueno, pues vámonos al disco. Él pues abre con Refuse Resist, que ya con el puro título pues creo que manda un mensaje claro y hasta universal, ¿no? Max ha dicho en varias ocasiones que es una canción en contra de la policía, pero creo que puede ser aplicado para cualquier tipo de confrontación con cualquier forma de poder, ¿no? Y bueno, si no fuera suficiente claro este mensaje, Alex ya nos decía también de cómo el video pues fue algo que en su momento llamó muchísimo la atención porque muestra estas escenas de las manifestaciones estudiantiles en Corea, que ocurrieron varias, pero ahorita pensamos que Corea siempre ha sido este lugar como muy industrializado y democrático, pero en realidad hacia finales de los 80s vivió varias revueltas estudiantiles que alcanzaban niveles muy violentos porque pues había bombas Molotov y no se guardaba nada a los coreanos. Y también las imágenes clásicas de este hombre anónimo que detiene a los tanques cuando se dan las manifestaciones de Tiananmen en el 89 allá en Beijing. Alex, ¿tú consideras que hay canciones en el heavy metal que pueden ser consideradas como un himno? Como un himno, claro que sí. Digo, en el heavy metal en general hay himnos, hay muchísimos, desde personales hasta dependiendo las eras en las cuales salieron, ¿no? En el caso de Chaos AD, fíjate que es algo bien curioso con este disco porque realmente es el disco que como que divide al público de Sepultura, ¿no? Es algo que hace que unos se alejen un poco de la banda y otros se acerquen y obviamente un nuevo público llegue, nuevas generaciones lleguen con Sepultura. Y sin embargo, a pesar de toda la polémica que existe dentro de este disco, hay canciones que son temazos. Yo me he encontrado gente que dice, no, yo desde el Chaos AD pues ya les perdí la pista a Sepultura, ya no me interesa Sepultura. Pero si tú le pones a estas personas Propaganda, Refuse Resist, obviamente, Territory, Clinch Fist, incluso Kiowa, te mueven la mata y les gusta, entonces es algo bien chistoso. Y creo que sí, Territory es casi ya esos temas consagrados de Sepultura que la gente pierde la cabeza cuando escucha el intro de batería que tiene por parte del señor Igor Cavalera. Entonces sí es algo como bien curioso. Himnos, no sé si a lo mejor Chaos AD pudiera tener himnos, pero me parece que creo que sí, tomando la influencia que tiene este disco para las bandas que después entrarían como Deftones, creo que sí es algo muy importante y hay muchos riffs que están casi calcados por estas otras bandas que le siguieron, y pues sí me atrevería a decir que son himnos para la generación que disfrutó del Chaos AD. Mau, ¿tú consideras que el Refuse Resist es un himno que va a trascender cronológicamente generaciones? Sí, la verdad, pues es el comienzo, ¿no? El comienzo de un disco que lo tienes que ver de principio a fin. Este disco es como, pues sí, y empieza, ¿no? Con los latidos, ¿no? De su morro, ¿no? Entonces es como algo muy emotivo para este cabrón.
no sé, la neta escucharla en vivo sí es otro tema. Sí. Se me han salido las de Cocodrilo, güey, con esa, ya en vivo ahí, es otro pedo. Claro, sí, y bueno, Exodia, tú que vienes más de esta escuela, como dices, del black metal, aquí el metal se empieza a tornar político, ¿no? ¿Tienes algún otro ejemplo en el pasado que tuviera estas tonalidades letrísticas hacia esos temas? Hacia temas políticos, pues mira, no es un secreto que yo habito en el noroeste del país, ¿no? Y en aquellos tiempos, cuando estaba joven y tiernito, nos gustaba y me gusta hasta la fecha una banda nacional que para mí es una de las bandas más grandes en la historia, que es Cafra, güey. Si alguno de ustedes ha tenido la dicha de escuchar el disco, prácticamente todo el disco es un grito a la sociedad, ¿no? Por el trato hacia el metalero. Hay muchas bandas que manejan eso, pero Cafra con su famoso disco negro, sí, está catalogado como un grito en contra de la sociedad y el trato a las personas que escuchamos metal, ¿no? Ok, bien, ahí está otro de los antecedentes. Pues siguiendo con el disco, segundo track es Territory, que se identifica muy fácil por otra vez Igor Cavalera tocando a tope en la batería. Este intro que es uno que empieza como muy rápido, ¿no? Y al final termina por ser uno de los temas más lentos del disco, ¿no? La letra en este caso es de Andreas Kisser y aunque alude muy claramente al problema que viven Israel y Palestina, ¿no? Por este conflicto del territorio y del espacio, pues también puede ser un tema universal, ¿no? Que alude a cualquier otro conflicto por tierras que han existido, además de un chingo de guerras que han pasado. El video pues nos muestra la banda, ahora sí que brincando y llena de lodo en el Mar Muerto, con escenas también de favelas y de otros tipos de convivencias y rituales de Palestina. Pero que a ver que hablamos del video, Mau, ¿tú crees que hubiera sido posible el éxito de Sepultura sin la ayuda de MTV? Pues sí fue parteaguas para... hizo comercial, ¿no? Fue en esa época de Pantera, cultura metálica, que se hizo un rock muy comercial, ¿no? O sea, ya el metal se abría a otros campos, ¿no? Igual ya no tan true, ¿no? Pero sí, pues rock fuerte, ¿no? Poderoso, ¿no? Y pues está chido, pues sí. Pues sí, el video pues habla de todo eso, ¿no? Y las favelas, ¿no? Sí, es otro lugar, ¿no? Sí. Es otra onda, ¿no? O sea, a mí me amenazó, o sea, quería entrar a una y me salieron dos güeyes con unas pinches ametralladoras y me dijeron no y me hice para atrás y me dije, o sea, sí es otra onda las favelas, o sea, sí es más allá de Tejito, sí es más allá de... sí hay cosas muy caras, o sea, sí está nieva ahí. Es difícil, bueno, ¿no? Sí. Alex, tú, por ejemplo, ¿cómo ves la cuestión de MTV, de los videos? ¿Qué tanto crees que contribuyó entonces a ese éxito sepulturiano? Pues muchísimo. Lo que pasa es que MTV sucede o tiene mucho más que ver con Sepultura en un momento bien importante que es el Chaos AD, porque con Chaos AD Sepultura cambia completamente el estilo de composición que venía manejando Arise y Beneath the Remains. Es un estilo de composición incluso un poquito más, vamos a llamarlo digerible. Entonces por eso te comentaba que es un disco que intenta generar, además de entrar en otros ambientes musicales, es un disco que intenta expandirse en el público. Entonces cuando MTV llega con Sepultura, pues le beneficia completamente, porque musicalmente también esa es la intención del disco, llegar a más público, expandirse. Y esto es muy bueno porque dentro del, el hecho de que sea un estilo de composición un poco más digerible que por ejemplo Rise, no quiere decir que sea malo. Tiene obviamente una estrategia. Entonces
llega a más sectores, llega a más público, y las ideas que trae Sepultura, que es sobre de esta realidad política más cruda, más crítica, llega a más personas, y esto es muy bueno porque la saca incluso de su burbuja. Venimos se venía de bandas que pues muchas veces en sus videos, si bien sí traían cierta carga también política y todo eso, poco se hablaba de lo que estaba sucediendo en países como Brasil o en América Latina en general. Entonces sí creo que MTV hizo en ese aspecto, bueno, el MTV de ese entonces hizo un trabajo muy bueno, y claro que contribuyó no solo al aspecto de Sepultura para expandirse en el público, que ya traían también su peso, pero obviamente ayudó muchísimo a que muchas personas voltearan a ver lo que estaba sucediendo en países de América. Ok. El track número 3 es Live New World, que alude ahí a la censura, ¿no? Y participó ahí Evan Seinfeld, que en ese momento era parte de Biohazard. Exodia, creo que hay muchas generaciones que al día de hoy no entienden lo que fue en algún momento la censura, ¿no? En la música. ¿A ti te tocó apreciarla en algún punto? Sí, en todos los puntos nos tocó el manejo de la censura, ¿no? Pero a los metaleros que nos gusta la buena música, el aspecto de la censura cuando algún álbum lo marcaba, ¿no? Que traía líricas muy explícitas, nos llamaba más la atención en aquel entonces, ¿no? Porque en aquellos días no tenemos pues lo que tenemos en la actualidad de hoy, lo que es el internet, redes sociales. Antes tenías que andar batallando con un cassette, ¿no? Estamos hablando en los 80s, de las mitades hacia arriba. Entonces la censura se ha manejado siempre, ¿no? Hoy gracias a pues el internet, las redes y algunos instancias que ayudan a que haya mayor libertad, pero siempre existe la censura. A mí sí me tocó vivir la censura al 100%. De hecho, está con portadas de bandas que podemos decir de glam metal que fueron censuradas, ¿no? Entonces, siempre ha existido, pero siempre en los 80s, principios de los 90s, se marcó más ese aspecto. Mau, tú en alguna de tus bandas, ¿crees que todavía existen algunas manifestaciones de esta censura? Pues no tanto. Una vez hicimos a brujería en el Salón Pistoleros ahí en Chihuahua, y le abrió una banda que se llama Urticaria Anal. Entonces no nos dejaban poner en el flyer Anal, nada más le pudimos poner Urticaria, ¿no? Pero sí hay como todavía esa onda de la censura, ¿no? O sea, y pues depende, ¿no? De a qué gente quiera llegar, ¿no? A target, ¿no? Porque sí, pues, ¿no? Hay porno gore y pues va a otra onda, ¿no? Pero sí, de que existe la censura, pues sí todavía, ¿no? Sí hay cosas que son muy directas y hay gente que no lo va a tomar como en reflexión, ¿no? Pues se ofende, claro. ¿no? O se ve, o empieza a manifestarse. Alex, ¿y tú crees que entonces ya llegamos a un punto en el que casi todo está permitido? Estás muy... Ahí está. No, para nada, no, todo permitido, no, ni al caso. Ahorita, de hecho me atrevo a decir que ahorita hay un nivel de censura muy similar al de anterior, pero no en todos los aspectos, sino hoy en día, por ejemplo, no sé, el tema de las redes sociales pues ya figura algo muy determinante en la vida social de las personas. Entonces, creo que ahí es donde entra la verdadera censura, ¿no? Donde si tú eres parte de cierto sector, no tienes derecho a opinar sobre ciertas cosas, o no puedes opinar sobre ciertas situaciones que tengan que ver con tu estilo de vida, quizá, ¿no?
podemos ver a lo mejor incluso empresas que no pueden mostrar parte de su historia porque hay gente que se ofende, y de esta forma pues obviamente existe una censura muy grande, ¿no? Muchas cosas hoy en día siento yo que se malentienden muy fácil, pero bueno, creo que Sepultura pues es una banda que puede hablar largo y tendido sobre la censura, ¿no? El video de hecho de Arise fue censurado por el tema religioso. Alguna vez Max Cavalera llegó a sacar una bandera de Brasil y tuvo incluso tuvo que enfrentar a la ley por esta situación, ¿no? Por mostrar una bandera de Brasil en un concierto. Entonces, bueno, creo que este tema de Slave New World tiene mucho que ver con Sepultura en esta parte de la censura, pero no, yo la censura nunca se ha ido, y incluso la autocensura por parte de algunas instituciones que tiene misiones políticas a favor y en contra de ideologías o de tendencias, de movimientos o de incluso otros partidos políticos, pues siempre se sigue dando, ¿no? Entonces, eso nunca se va a ir, porque siempre hay alguien a quien le conviene que taparle la boca a otra persona o a otro grupo. Okay. Bien, seguimos con Amén, el tema que pues, nos regresa un poco a lo que le gustaba a Sepultura, ¿no? Esta confrontación con la figura de la iglesia, aunque en este caso pues es una referencia clara al desmadre que hubo allá en Waco, Texas. Igual mucha gente no lo conoce, pero pues fue una confrontación que hubo de la policía tratando de detener a un culto, y que varios de sus miembros, 69 más o menos, cometieron una suerte de suicidio colectivo. Se hacían llamar Davidianos. También Machine Head tiene una canción que se llama así, Davidians. A mí no sé si estés de acuerdo, Exodia, pero aquí me parece que se empiezan a ver, por ejemplo, las influencias de bandas como Ministry, un poco Agrotech, un poco como esta onda de su interpretación de lo que podría ser algo más industrial. ¿Compartes una visión así? Sí, de hecho, cuando sale este álbum, porque la verdad es uno de los 3 álbumes de Sepultura que los reflectores han estado siempre arriba de ellos. En las críticas dicen que es un álbum que Sepultura lo hizo de una manera muy valiente, pues, refiriéndose al cambio de algunas tonalidades de los géneros, ¿no? Porque Sepultura era prácticamente thrash fuerte y directo a la cabeza, y sí se ven a lo largo del álbum muchas influencias, y claro está, se nota también el toque del aspecto industrial, que es como dicen ahí, se dividen, ¿no? Porque no es puro thrash, vienen algunos cambios, pero sí hay mucha influencia de ese género en este álbum de Sepultura. Como más industrialoso, ¿no? Sí. Y bueno, y hablando de cambios y transformaciones, Mau llega a Cayoguas, ¿no? El tema acústico, una rareza. Digo, ya habían intentado y habían hecho intros, ¿no? Por ejemplo, el intro acústico de Desperate Cry y The Remains. Pero es algo distinto, ¿no? Creo que en su momento era verdaderamente una revelación. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, no. Fue... para mí fue mi primer tatuaje. Me hice símbolo de la serpiente de esta tribu, ¿no? Fue desde ahí cambió mi vida esa madre, la neta. Y esa canción fue te digo, las raíces, ¿no? Güeyes, pues traen el sabor, ¿no? El jícamo. Y pues pueden tocar lo que quieran y se escucha tribaloso, ¿no? Y esa canción fue muy, muy, muy cabrón para ellos, y tocarla en vivo siempre es pues, sí es unirnos, ¿no? También este disco tiene varios perfils, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ahora que mencionabas tribal, era creo que una buena definición. Alex, es acústico, pero pues no deja de sonar heavy, ¿no? Sí, es un track bien interesante porque
mantiene el tema de las guitarras acústicas, pero usadas de una forma muy diferente a lo que fue el intro, por ejemplo, que mencionabas de Desperate Cry, ¿no? Si estos acordes los pasas a una guitarra eléctrica, suena bien pesado, e incluso la batería le puedes meter algo que sea rápido y suena algo muy ponchado. Pero ellos ya mezclándolo con el tema tribal, que en ese momento ya comenzaban a explotar, porque de hecho Arise también tiene por ahí algunos intrillos ya medios tribalosos, pero acá en el Chaos CD pues ya era algo que empezaban a hacer de manera más marcada, y dan prácticamente cátedra de cómo adaptar géneros musicales. Es bien interesante eso, y creo que eso es mucho más el aporte de estos dos. Digo, sé que no estamos hablando del Roots ahorita, pero creo que eso es mucho más el aporte de que tiene que ver con Chaos AD y con Roots. Esta forma tan interesante de mezclar estilos y hacerlo de una forma coherente y que no se sienta forzado. Porque pues uno puede agarrar y ponerle chile, limón y frijoles a algo, pero pues, obviamente si no existe una buena preparación, pues no va a tener un buen sabor, ¿no? Entonces Sepultura lo hizo muy bien con este disco con esta canción de Cayowas, y en vivo, ahorita como lo mencionó Mau, creo que en vivo Cayowas es todo un espectáculo, es un show, y creo que fue toda la intención de Sepultura, ¿no? Ya dejar un poco de lado la parte de un montón de greñudos tocando y agitando las matas, sino ya irse a una puesta verdadera en escena y hacer que el público se sintiera parte de la cultura brasileña, ¿no? Entonces creo que eso artísticamente tiene muchísimo valor para el año 1993, y es muy interesante la forma. Entonces creo que hay escuela, incluso hay una escuela musical para poder incorporar de forma correcta elementos que deja todo de que sean tribales, sino de cualquier género, ¿no? Que uno quiera mezclar, y que hoy en día pues hay bastantes. Bien, sigue Propaganda, que podríamos mencionar que es, creo que el único tema trash, o seguro más cercano al trash que hay en el disco. Brincamos a Biotech is Godzilla, que ya mencionabas, Alex, un poco esto, y que llama mucho la atención porque en realidad pues es esta cercanía con el punk, y además tratando un tema que bien podríamos haber mencionado pues el año pasado y en el 2020, ¿no? La idea de que la biotecnología está al servicio de los poderosos que hacen pruebas inoculándoles gérmenes y virus y todo lo demás y bacterias a la población. Exodia, esto es una clara muestra de que este disco al día de hoy puede sonar tan vigente como en el 93. Otra más, claro que sí. Por ejemplo, Biotech is Godzilla es uno de mis tracks favoritos de este álbum de Sepultura. De hecho, sí tiene una crítica muy fuerte a los experimentos que se hicieron de genética con seres humanos en Brasil. Por eso el álbum yo lo manejo como un álbum que va en contra del sistema completamente, cabrón. Y Sepultura nunca se esconde para dar su punto de vista en relación a lo que pasa en la sociedad. Como un grito a la sociedad, sigue el manejo genético en humanos, aunque digan que no existe hasta la fecha. Claro que este disco de Sepultura está netamente, podemos decir, moderno, no pasa el tiempo de él, porque es el reclamo social que todavía desgraciadamente vivimos, ¿no? Claro que sí, es un disco que siempre va a ser actual por la temática que manejan. Y que bueno, además es un tema que se puso más de moda cuando se dice que eso fue lo que también pasó un poco con el COVID, ¿no? Que era una suerte de prueba genética para ver sí, cómo reaccionábamos y que nos redujéramos un poco en volumen como especie. Pues Mau, entra Yellow Biafra en esta canción, uno de los líderes del punk californiano, los Dead Kennedys. Sorprendente un poco, ¿no? En ese momento la alianza con un músico como ese, ¿no? Pues su ídolo, ¿no? También este güey le hacía mucho su onda y cómo se quiere que haga una rola, ¿no?
de otro pedo, pero ya no quería, ¿no? Recordar viejas batallas y pues hizo otra rola, ¿no? Y pues es muy buena, ¿no? Y está pues un Sepultura un poco a lo de antes, un disco antes, pero sí tiene el punch, ¿no? Sí queda. Sí, es que va de la 1 a la última, ¿no? Como va ese disco. Así va. Bueno, como un dato nada más, cuando se le pidió a Yellow Biafra que hiciera la letra, bueno, grabó su voz en un cassette y al final esa fue la pista que se acabó utilizando. Luego se quejaría un poco porque no le dijeron que grabara una mejor versión, pero bueno, el daño estaba hecho. Sigue Nomad, ¿no? Que pues también otro de los temas vigentes que tiene que ver con la migración y creo que incluso ahora más que nunca, ¿no? En situaciones que se están viviendo, por ejemplo, en países escandinavos como Suecia, Noruega, que empiezan a vivir también ya los estragos, en Francia también, de una migración que a veces no tiene como una forma, un orden, ¿no? Hay una disputa enorme entre recibir o no recibir más migrantes, ¿no? Y cuáles son las condiciones. Y bueno, y de ahí, We Who Are Not As Others. Ya desde la composición de Arise, Max Cavalera venía haciendo sus letras más cortas, ¿no? Y ya en este disco creo que no solamente lo hace con las letras que pueden tener una sola frase, sino que ya incluso los riffs pues son pocos, no hay tantos riffs en este disco. Alex, ¿por qué crees que aún así el mensaje pueda ser tan claro? Que nosotros no somos como los demás. A eso 100% se lo debemos la herencia del punk que tiene este disco. Sepultura creo que en esta etapa quería ser 100% directa, no le interesaba, como bien dices y como bien lo comenté, creo que la composición era un poco más sencilla y quería irse más directo a lo que querían decir, a lo que querían expresar. Max Cavalera, de hecho, posteriormente, a partir de este disco, se vuelve incluso más simplista, no solo en lo que restaba de su carrera en Sepultura, sino también en sus proyectos posteriores. Entonces, creo que tiene mucho que ver con esta actitud y este feeling que tiene el punk. Esta canción de We Are What We Are, Not As Others, es una canción que simplemente pues, es una especie como de statement de sentirse quizá orgullosos de a dónde pertenecen, ¿no? Entonces, creo que es algo 100% válido, 100% honesto con el público, el simplemente agarrar y dar un in your face en cada una de las canciones que trae este disco, ¿no? Entonces, para mí, sí, creo que Max aquí empieza una etapa, un periodo muy punk, y como él incluso hasta hoy en día dice que sigue teniendo una actitud punk en sus conciertos, y ya algunas personas incluso le han reclamado que por qué es tan sencillo a la hora de tocar en vivo, porque nada más usa a veces una cuerda, ¿no? Pero creo que aún así pues es parte de la esencia del personaje, y es parte incluso del carisma que tiene. Claro. Exodia, tú que has sido también de esta vieja escuela, sí había, y sobre todo, bueno, creo que existe todavía, pero más en el pasado, ¿no? Esta idea de nosotros tenemos que hacer un grupo, y el grupo se comparte música, pero también pues te cuidas entre sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que en aquellos tiempos el manejo de material era pues, algo complicado, ¿no? En esta época estaban haciendo el CD, pero pues acuérdate que antes los de la vieja guardia nos tocaba estar batallando con cintas, ¿no? Y sí eran grupos muy selectos que se manejaban a través de los gustos, y en aquellos años pues no había una discriminación con algún género, todo lo que sonara heavy se consumía, esa es una realidad. Claro, y tenías que compartir con la gente, ¿no? Que tenía tus gustos musicales, y no era muy difícil que te enteraras de lo que pasaba, ¿no? Así, no, de hecho, para conseguir algún cassette, hay veces hasta nosotros, entre 2-3 cabrones, de ahí hacemos la cooperacha y de ahí sacábamos nuestras copias, ¿no? Y ahí se rifaba el pinche cassette original, ¿no? En aquellos entonces. Claro, era el compartir, como hasta la fecha
todavía se maneja el famoso trade, ¿no? Pero antes era más underground porque antes era todo por correo, ¿no? Que metíamos en el sobre el cassette, va y viene, te mando este, échame el otro, y así sobrevivíamos al escuchar música, ¿no? A la hambruna musical, cierto. Pues bueno, después de eso sigue Manifest, que alude a ese motín que terminó en matanza en la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo. Un tema de derechos humanos que pues dio bastante de qué hablar en Brasil, porque pues prácticamente entró la policía y sin decir aguaba, pues se encontraron personas con el tiro de gracia, ¿no? dentro de la cárcel. Y bueno, si alguien quiere enterarse un poco más, hay una muy buena película del 2003 que lleva exactamente el mismo nombre, Carandiru. Es motivo también de estudio porque pues en ese momento Max Cavalera finge ser una especie de programa de radio, ¿no? Del locutor de programa de radio, dando las noticias de lo que pasa. Que también a veces se nos escapa, y creo que ya lo mencionaron ustedes, creo que Exodia, la importancia que tenían, por ejemplo, estos mensajes, ¿no? Mau, cuando no existía el internet. O sea, esta era la única forma de poderse enterar de cosas como esas tan locales, ¿no? Y pues antes del internet, digo, y hablando de Brasil, que es 3 veces más grande que México, para llegar de un estado a otro luego son un día y medio, ¿no? Me imagino que pues sí, había mucha falta de información, no es fácil, ¿no? Llegar a todos, ¿no? Y pues digo, sí es difícil todo esto de la comunicación, ¿no? Ahora, digo, ya los cambios y el internet pues ya avanzó mucho esto de la comunicación y también de la desinformación, ¿no? Claro. Sí, ahora esos mensajes pues nos atascan es interesante porque en internet pues ahora te dicen una verdad y te dicen la contraverdad, y entonces está en ti poder decidir cuál es el camino correcto, ¿no? Después un cover, Tajont, a mí he de admitir me llevó varios años escuchar y saber cuál era la canción. Sabías que era un cover porque en el booklet venía, pero a mí me llevó un tiempo. Alex, ¿por qué permitirse en un disco como este tocar un cover? Para ti, ¿cuál es la idea detrás de esto? Pues creo que quizá tiene mucho que ver con la versatilidad de la banda que ya estaba mostrando en ese entonces, ¿no? Ya la banda quería dar a entender otras cosas a su público, ¿no? Que eran realmente verdaderos músicos. Y tocar un cover creo que también tiene mucho que ver con esto. Sobre todo por la banda, ¿no? New Model Army, creo que esta es una banda muy, muy, muy diferente a lo que estaba haciendo Sepultura. Entonces ellos, además de poder adaptar varios estilos musicales dentro de su esencia, también podrían adaptar canciones que no tuvieran nada que ver con el metal en general, o bueno, no al menos en su estilo, y hacerlo de una forma interesante, porque de hecho, tú escuchas la canción y realmente la hacen a su estilo, la adoptan, y suena 100% Sepultura. Si quizá no fuera un cover, realmente la pasas como parte de la banda. Sí se escucha muy diferente en general al disco, pero creo que lo adaptaron muy, muy, muy bien. Entonces creo que, si me preguntas cuál sería mi opinión, creo que sería esa, ¿no? Ok. Exodia, ¿tú estás de acuerdo con eso? Hay un rebote ahí. Sí. Ya. Sí. Claro, de hecho, el cover. Wow. Eres tú, creo, Exodia. ¿Yo? Ya. A ver, ya, no sé, el rebotazo ahí. No, de hecho, el cover dentro de un álbum puede estar enfocado en muchas direcciones, pero como dice mi carnalito, en el caso de este álbum de Sepultura, es por la versatilidad que está manejando Sepultura y las tonalidades, ¿no? Y además, este cover, sí, encaja perfecto en la temática
pues que se está manejando en el disco de Chaos ID. De hecho, yo dije, bueno, pues ¿qué significa A punto de punto, no? Y no es otra cosa que significa Anno Domini, ¿no? Que viene siendo, o la traducción, ya lo que es bien, dice que es año del Señor, ¿no? Estuve checando eso, y es una historia de violencia, terror, de muerte que se maneja en la humanidad. De hecho, este álbum está increíble, ¿no? Y el manejo del cover, en este caso, encaja perfectamente porque el cover es de una banda punk, ¿no? Británica que se llama New Model Army, ¿no? Que encaja perfectamente, que es uno de los grupos favoritos del baterista de Sepultura, ¿no? Y encaja perfectamente en la temática del álbum, ¿no? Sí fue algo que encaja perfectamente. Y bueno, pues el álbum viene a cerrar con Clenched Fist, que va muy en la línea, ¿no, Mau? De lo que haría, por ejemplo, Max con Nailbomb, un poco como esta cuestión medio electrónica, industrial, pero política, ¿no? Sí, estos cabrones tienen una onda, le meten, pues conocen, ¿no? Gente de productores y experimentan, ¿no? Igor es muy melómano, ¿no? Y tiene sus proyectos y es productor de discos también de electrónico y de bandas. Bueno, el cabrón, son... Muy claro, sí. Fue dentro de lo que querían, ¿no? De la onda, pues, la portada, ¿no? Todo industrialoso, ¿no? Y estos güeyes también traen esa onda bailable, ¿no? E industrial. Sí. Es cierto. Y bueno, hablando ya que mencionas la portada de Michael Whelan, Alex, ¿qué particular y qué representativo se ha vuelto para nosotros la imagen del encobijado, ¿no? En la sociedad en la que vivimos? Sí, es bastante porque aparentemente tenemos, como dices, el encobijado, y es como la toma más representativa del disco, porque es a lo que tu vista luego a lo que luego se dirige primeramente la vista en esa portada. Pero si tú revisas alrededor de esta, tiene un montón de elementos bien interesantes, muchos que son elementos, como bien comentaba Mau, un poco enfocados a lo que es lo industrialoso, pero sí también muy... algo que, al menos para mí, la letra de Biotech X Godzilla tiene muchísimo que ver, porque pues, aquí está involucrada la tecnología. Hay unas manos en una de la esquina que están como casi como adorando todo esto, toda esta temática industrial que está alrededor de ello, y en el centro pues está el ser humano, ¿no? Atado de manos y siendo rodeado por todas estas, vamos a llamarle entidades quizá, que pues vaya, quizá rigen el mundo, ¿no? Entonces creo que es una portada que, además de que se presta muchas interpretaciones, es un trabajo increíble, y creo que cada vez que tú la ves le puedes encontrar más detalles, no solo claro, en los elementos claro, de la portada, sino incluso también en la técnica. No, y ahora que lo mencionas, bien dices, ¿no? La persona, el dibujo es tan claro que puede ser un hombre, puede ser una mujer, ¿no? Nunca queda claro, y creo que eso le da esa pluralidad también, que no solamente tiene el mensaje, ¿no? O sea, sino que también a manera gráfica Whelan lo entendió con claridad, ¿no? Pues esas fueron las rolas del disco, y bueno, ya para entonces desde Arise Sepultura había alcanzado cierto éxito, y esto había pues llamado mucho la atención y se celebraba por diferentes por las bandas de diferentes países, sobre todo del Centro y Sudamérica. Exodia, ¿crees que al día de hoy todavía existe esta idea de felicitar a bandas que lo logran en Estados Unidos, o eso ya no es de otro tiempo? Yo creo que ahorita ya no se ve mucho eso, ¿no? Porque ya el asunto está muy globalizado, ¿no? De hecho, hasta perdemos
las bandas de dónde son, ¿no? A veces nada más escuchas y no sabes de qué país son y te das cuenta con el tiempo que son de otras partes. Ya no existe ese reconocimiento como antes, porque hoy, gracias al internet, tu música puede llegar a todo el planeta, a diferentes puntos en cuestión de segundos, ¿no? Lo que hizo Sepultura se hizo en otro tiempo. De hecho, no es un secreto que la historia de Sepultura para llegar a Estados Unidos y realizar el álbum icónico también de la banda Venet Remains, ¿verdad? Que fíjate, curioso es el caso, pero no es uno de los discos más vendidos de Sepultura. Claro. Entra lo que es Arise, viene Chaos ID y el álbum con mejor galardón que hay a nivel mundial, pues es el de Roots. Pero sí, incluye mucho lo que estábamos hablando ahorita en relación a lo que es los medios de comunicación. Me refiero principalmente al MTV, que gracias a eso se dio la explosión de Sepultura. Pero hoy en la actualidad hay bandas, mira, por ejemplo, hay bandas mexicanas que andan de gira en Estados Unidos, y te puedo asegurar que muchas personas mexicanas no saben, no tienen ni idea que andan por allá. Pero antes era más complicado y las personas que estábamos metidas, podemos decir, en la escena de aquel entonces, las noticias volaban a través de las revistas, los fanzines, y el logro de Sepultura para mí siempre va a ser como la banda, sí, de América del Sur que abrió las puertas a las bandas, podemos decir, latinoamericanas para entrar a lo que es el medio anglosajón, ¿verdad? Nos guste o no, ellos abrieron esas posibilidades que hoy en día tenemos. La gente norteamericana y la europea volvió a ver esta zona del mundo, ¿no? Y pues gracias a Sepultura, y hoy en día yo no veo yo que existe ese reconocimiento. Mau, ¿tú crees que quizá por la cercanía a ciertas situaciones que describe el disco, el mensaje se entendió mejor en esta parte, en estos países que como Brasil compartimos ciertas carencias? Pues, si me dices a nivel nacional, a México, pues sí, fue también pues, había una época de fascismo y esta onda, pues de lucha, ¿no? De siempre pedos de las escuelas, ¿no? Esta onda de pues, movimientos estudiantiles, todo. Y pues sigue, ¿no? Sigue, y yo creo que pues también son letras que no pasan porque de moda, porque sigue pasando, sigue estando pues al día, ¿no? O sea, son letras que pues sí sigue pasando, ¿no? Tribus de ya que los corren de tierras, ¿no? Gente que experimentan, o sea, todo, ¿no? O sea, la cultura, son temas que están al día, entonces no pasa, y tienen ese ritmo, esa cadencia que solo ese disco tiene en particular, ¿no? O sea, que lo hace muy comestible, te agarras la onda, o sea, está no sé, está muy bailable, para mí es muy bailable. Muy bailable. Alex, ya hemos hablado un poco del mensaje, de las cosas, de cómo sigue tan vigente, pero por ejemplo a alguien de las nuevas generaciones, ¿cómo le recomendarías este disco? ¿O por qué se lo recomendarías? Perdón, no te entendí bien lo último. Que ya hemos hablado un poco de lo que es el mensaje, que sigue muy vigente, pero para para alguien mucho más joven que no ha tenido la oportunidad de escucharlo, ¿por qué y cómo se lo recomendarías? Pues creo que es un disco que realmente se tiene que escuchar hoy en día sí o sí, sobre todo por el tema que tú comentaste del COVID, porque mucho de esto tiene mucho que ver la temática general del disco, la portada, como ya lo comentábamos. Entonces creo que hoy en día la crítica
bueno, el mantenerse crítico y siempre expectativo a lo que tanto los políticos como incluso ya lo vimos, el sistema médico nos están mandando a nuestras mentes. Es importante siempre estar alerta y siempre mantenerse crítico. Entonces yo creo que el escuchar el Chaos AD, ver las letras, ver de qué va el disco, que pues, realmente no tiene mucho pierde, como se comentó hace ratito, pues es un disco que luego le agarras la onda, sabes a lo que va y sabes el discurso que trae, pero sí es muy bueno que pues cualquier adolescente se pueda como clavar un poquito más en lo que este disco ofrece. Digo, sobre todo por tener una mentalidad, no lo quiero llamar propia, pero sí por tener una mentalidad que evoque a la crítica, a siempre estar consciente y estarse cuestionando siempre lo que ve, ¿no? Entonces creo que este disco realmente te puede como que guiar por ese camino y darte cuenta que no siempre pues las cosas son tan rosas. Ya se mencionaba la problemática que este disco plantea es algo que sigue vigente y hasta pareciera como si Sepultura fueran pues los Simpsons de esa época, ¿no? Tratando como de verlos o hacernos ver los problemas que van a seguir y van a seguir y van a seguir por siempre, y a llegar a tal grado de inclusive acabar con un número considerable del sector de la población, ¿no? Entonces, a través de un virus. Entonces creo que es bien importante, al menos para cualquiera que le guste el rock, escuchar Chaos AD. A cualquier edad, no solamente de jóvenes. Pues con esto terminamos el programa de Hellraisers. Agradecemos a Exodia, Mau, Alex, que hayan estado aquí conversando con nosotros, y bueno, al público en general, esperamos que nos hagan llegar sus comentarios. Agradecemos también a Ceci Montero, que está en la producción y en la operación de este programa. De nuevo, Exodia, Mau, Alex, muchas gracias, y esperamos tenerlos por acá conversando sobre otro disco en otro momento. Gracias por la invitación. Claro que sí, muchísimas gracias.